A veces condenamos lo que no entendemos. En la ciudad de Dust Creek, un semental salvaje llamado Diablo ha roto huesos y destrozado el orgullo de todo el condado. Todos los ganaderos que intentaron domarlo acabaron en el suelo, curándose las heridas. Ahora, la ciudad se ha reunido para ver cómo el sheriff ejecuta a la bestia. Pero cuando un tranquilo vagabundo llamado Silas entra en el corral, ve lo que todos los demás pasaron por alto. Lo que descubre avergonzará a todos los hombres de la multitud y demostrará que la crueldad a menudo se esconde tras la máscara del miedo y la ignorancia. El caballo no es malvado, está aterrorizado, y la verdad dejará al pueblo sin palabras. ¿Qué podría convertir a un caballo asesino en una montura dócil en cuestión de minutos? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El territorio de Arizona en el verano de 1887 era un lugar donde el valor de un hombre se medía por su palabra y la fuerza de su apretón de manos. Dust Creek se encontraba en un valle poco profundo donde la tierra se extendía plana e infinita en tres direcciones, solo interrumpida por la lejana mancha púrpura de las montañas al este. El pueblo en sí era modesto. 2 docenas de edificios se aglomeraban a lo largo de una única calle principal. Sus fachadas de madera desgastadas estaban blanqueadas por el implacable sol. El polvo flotaba en el aire como un ser vivo, levantado por las ruedas de los carros y las pezuñas de los caballos, y se posaba sobre todo con una fina arena que ninguna cantidad de barrido podía eliminar. Era una zona ganadera, pero también ecuestre. El puesto militar de Fort Bridger, a 65 kilómetros al norte, necesitaba un suministro constante de monturas, y Dust Creek había construido su modesta prosperidad domando mustangs salvajes y entrenando caballos de caballería. El rancho Webb, que se extendía a lo largo de 2,000 acres de matorrales y pastizales a las afueras de la ciudad, era la explotación más grande del condado. Cyrus Webb había hecho fortuna suministrando caballos al ejército y gobernaba su dominio con la confianza de un hombre que nunca había conocido el fracaso hasta hacía 3 años, cuando compró lo que creía que sería el mejor semental que jamás había tenido. El caballo llegó de México con documentos que acreditaban su ascendencia española y un temperamento adecuado para la cría. Lo que llegó fue un animal magnífico, de casi 17 palmos de altura, de un negro intenso, salvo por una mancha blanca en la cara, con un pecho como un barril y unas patas que sugerían tanto potencia como velocidad. Pero su temperamento era otra cosa. El primer vaquero que intentó ensillar al caballo acabó con la clavícula rota. El segundo sufrió 3 costillas rotas y una conmoción cerebral que le dejó diciendo tonterías durante 2 días. Cuando el sexto hombre fue derribado, rompiéndose la pierna por 2 sitios al ser lanzado contra la valla del corral por una cos del caballo, el animal se había ganado su nombre, Diablo. Cyrus Webb no era un hombre que admitiera fácilmente la derrota. Trajo a especialistas desde California, ofreciendo mucho dinero a cualquiera que pudiera domar al semental negro. Todos fracasaron. Algunos fracasaron estrepitosamente, requiriendo los cuidados del Dr. Henley durante semanas. Un hombre, un famoso domador de caballos de Texas, echó un vistazo a Diablo y se negó a entrar en el corral, alegando que el caballo tenía mirada asesina. La leyenda creció. Se extendieron por todo el territorio historias sobre el caballo asesino que no podía ser domado. Los hombres susurraban que el animal estaba poseído, que de alguna manera había absorbido la maldad de los desiertos más inhóspitos de su tierra natal, México. Otros afirmaban que Webb había sido engañado, que le habían vendido un caballo que ya había matado a hombres antes de llegar a Arizona. La verdad dejó de tener importancia. Lo que importaba era que Diablo se había convertido en un símbolo de algo salvaje y peligroso que se negaba a doblegarse a la voluntad humana. Pasaron 3 años. El caballo permaneció en un corral especialmente reforzado en el rancho Webb, alimentado y abreviado, pero por lo demás abandonado a su suerte. Cyrus Webb asumió la pérdida económica, el coste del caballo, las facturas médicas, el tiempo perdido, pero la herida en su orgullo se enconó. Cada vez que miraba a ese magnífico animal, veía su propio fracaso mirándole fijamente. El mes pasado, finalmente tomó una decisión. El caballo sería sacrificado. El sheriff Tom Brennan
Estuvo de acuerdo en que era una cuestión de seguridad pública y dijo, además, ningún animal que haya herido a tantos hombres merece vivir. Doc Henley protestó débilmente, sugiriendo que se liberara al caballo en la naturaleza, pero su propuesta fue rechazada. Cyrus Webb quería que la ejecución fuera pública, quería que todo el pueblo fuera testigo del fin de la bestia que lo había humillado. Esa era la situación cuando Silas llegó a Dust Creek un martes por la tarde, 3 días antes de la ejecución prevista. Llegó montado en una yegua que había visto mejores tiempos, llevando consigo una mula de carga que transportaba todas sus posesiones en una desgastada alforja de cuero. La alforja era de las que cuentan una historia, agrietada y descolorida por el sol, pero bien cuidada, con reparaciones cosidas con hilos de diferentes colores que abarcaban años de uso. Colgaba pesada, pero no demasiado llena, lo que sugería que se trataba de un hombre que viajaba ligero porque había aprendido lo que realmente importaba. En su interior había lo esencial: una camisa de repuesto, algunos objetos personales envueltos en un paño impermeable, una fotografía en tinta que nunca mostraba a nadie, y un libro de ensayos de Emerson, con las páginas suaves por haber sido leído repetidamente. Silas, a primera vista, no llamaba la atención. Tenía unos 50 años. Era delgado pero no demacrado, con canas entre su cabello oscuro y un rostro curtido que sugería largos años al aire libre. Su ropa estaba limpia pero gastada. Sus botas habían sido reparadas más de una vez. No llevaba arma, lo cual era bastante inusual. Lo que más llamaba la atención de la gente, tras conocerlo, eran sus ojos, tranquilos, observadores, con una profundidad que sugería que había visto cosas de las que prefería no hablar. Alquiló una habitación en la pensión de Martha, pagando una semana por adelantado con monedas contadas cuidadosamente de una bolsa de cuero. Martha, una viuda que llevaba 15 años regentando el establecimiento desde la muerte de su marido, estaba acostumbrada a juzgar rápidamente a los hombres. Decidió, era decente, respetuoso sin ser servil, tranquilo sin ser hosco. ¿Solo de paso?, le preguntó mientras le mostraba una habitación limpia, pero austera en el segundo piso. Depende, respondió Silas, con una voz ligeramente ronca, como por falta de uso. Si hay trabajo, quizá me quede un tiempo. Si no, seguiré adelante. ¿Qué tipo de trabajo? Casi cualquier cosa. Sé de caballos, sé de carpintería, sé llevar la contabilidad si alguien necesita que se hagan trabajos de oficina. Martha asintió. Habla con Samuel en la caballeriza. Ayer decía que le dolía la espalda. Quizá le venga bien a alguien que le ayude con los establos y demás. Y así Silas encontró trabajo, un trabajo sencillo que le pagaba lo suficiente para su habitación y sus comidas, con un poco de sobra. Limpiaba los establos, reparaba los arreos y ayudaba a herrar a los caballos cuando la artritis de Samuel le dificultaba sujetar las herramientas. Trabajaba sin descanso y sin quejarse, y hablaba lo mínimo necesario, pero observaba, oía las conversaciones sobre Diablo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era el tema principal de conversación en Dust Creek esa semana. La ejecución estaba prevista para el sábado por la mañana y la expectación crecía como un trueno lejano. Algunas personas, sobre todo los ganaderos y sus peones, hablaban de ello con satisfacción, diciendo que ya era hora de que el caballo diabólico recibiera su merecido. Otros, menos numerosos, expresaban sus dudas en voz baja. Billy, el joven mozo de cuadra de la sucursal Webb, era uno de ellos. Tenía 17 años, era desgarbado y serio, con una mata de pelo rojo y pecas salpicadas por la nariz. Llegó al pueblo el jueves por la tarde para recoger suministros y terminó en la caballeriza mientras Silas trabajaba. ¿Has oído lo del caballo que van a matar el sábado?, preguntó Billy, apoyándose en la puerta del establo mientras Silas echaba heno fresco. He oído rumores, respondió Silas con calma. No está bien, dijo Billy, y había ira en su joven voz. Ese caballo nunca tuvo una oportunidad justa. Todos los que intentaron domarlo lo trataron con dureza, como si ya fuera malo. Si tratas a algo como si fuera peligroso durante mucho tiempo, quizá acabe siéndolo. Silas dejó de trabajar y se enderezó para mirar al chico. Tú has estado con este caballo. Yo lo alimento. Llevo haciéndolo 2 años. El señor Webb ya casi no se acerca al corral, así que me toca a mí. Billy bajó la voz. Ese caballo no es malo. Lo he observado. Hay algo que no va bien, algo que lo asusta, pero nadie me hace caso.
Solo soy el mozo de cuadras. ¿Qué crees que le pasa? Billy negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero he notado que siempre se pone peor cuando la gente se le acerca por la izquierda, se encabrita y da coces. Pero si estás a su derecha, llevándole comida o agua, está más tranquilo, sigue nervioso, pero más tranquilo. Silas archivó esta información con expresión pensativa. ¿Se lo has contado a alguien? ¿Se lo has contado al señor Webb? Dijo que estaba poniendo excusas a un caballo asesino. Billy encogió los hombros. Quizá tenga razón. Quizá solo sea un niño tonto que no sabe nada. Observar nunca es una tontería, dijo Silas en voz baja, especialmente cuando se trata de pasar tiempo con algo, observando sus patrones. Esa conversación permaneció en la mente de Silas durante la tarde del jueves y hasta el viernes. Se encontró pensando en un caballo que nunca había visto, preguntándose por las observaciones de un joven y por qué nadie había considerado que valía la pena investigarlas. El viernes por la tarde se dirigió al rancho Webb. No estaba lejos, a 20 minutos a pie, y el día se estaba enfriando a medida que las sombras se alargaban. La casa del rancho era grande, de 2 pisos, de adobe encalado, con un amplio porche orientado al oeste. Detrás se extendían las dependencias, el dormitorio, el granero y varios corrales. El corral donde tenían a Diablo estaba separado de los demás, construido con barandillas extra altas y postes reforzados. Silas se quedó fuera durante un buen rato, observando al semental negro que paseaba por el otro lado. Incluso desde la distancia, el caballo era impresionante, poderoso, alerta, con el pelaje reluciente bajo el sol de la tarde. Pero había algo en su forma de moverse, algo en su constante vigilancia que no denotaba maldad, sino miedo. Tú, dijo el desconocido que se alojaba en casa de Martha, con una voz que provenía de detrás de él. Silas se volvió y vio a Cyrus Webb acercándose a un hombre de unos 45 años, corpulento, con rostro serio y ojos que evaluaban a todo el mundo como útil o molesto. «Soy yo», respondió Silas. «Nombres: Silas Thorne, Cyrus Webb. Esta es mi tierra». No lo dijo de forma amenazante, sino como una simple constatación. «¿Estás aquí para mirar boquiabierto al caballo del diablo antes de que lo sacrifiquemos mañana?» «Solo por curiosidad», dijo Silas. «He oído hablar mucho de él en la ciudad. Bueno, mañana se acabarán los rumores. Debería haberlo hecho hace 2 años, pero seguía pensando que quizá valía la pena intentarlo una vez más, con otro experto». Webb apretó la mandíbula. «Me ha costado una fortuna en facturas médicas y oportunidades perdidas. Ese caballo tiene sangre española. Podría haber valido miles como semental. En cambio, no es más que un peligro. ¿Alguien ha pensado que podría haber algo mal en él? ¿Alguna lesión o dolencia que le haga reaccionar así?» La expresión de Webb se endureció. «He hecho que veterinarios lo examinen desde la distancia. No pueden acercarse lo suficiente para hacerle un examen adecuado. Intenta matar a cualquiera que se acerque. Por lo que pueden decir, está perfectamente sano físicamente. Es su mente la que está trastornada». Miró a Silas con repentina sospecha. «¿Eres algún tipo de susurrador de caballos? Porque ya han venido 3 de esos». Y los 3 se marcharon con el rabo entre las piernas. «No, señor», respondió Silas con calma. «Solo un hombre que ha trabajado con caballos la mayor parte de su vida». «A veces te sorprenden, eso es todo», gruñó Webb. «Bueno, este no dará más sorpresas. Mañana a las 9:00 de la mañana, el sheriff Brennan le meterá una bala en la cabeza y eso será el final». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Puedes venir a verlo si quieres. Todo el pueblo está invitado. Voy a hacerlo público para que la gente vea que incluso algo que parece invencible puede ser derrotado cuando es necesario». Silas no dijo nada y observó cómo Webb se alejaba hacia su casa. Luego volvió a centrar su atención en el corral, en el caballo que seguía paseándose inquieto, manteniendo siempre su lado derecho hacia la valla y su lado izquierdo hacia el centro abierto del recinto. El sol se ponía cuando Silas finalmente regresó al pueblo, con la alforja de cuero al hombro que contenía todas sus pertenencias. En su mente, ya estaba haciendo cálculos, ya veía patrones que otros habían pasado por alto, y en su corazón, que había estado en silencio durante tantos años, algo despertó un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. La mañana siguiente traería justicia o tragedia.
Silas aún no había decidido cuál de las dos, pero sabía una cosa con certeza. No se quedaría de brazos cruzados viendo cómo destruían a una criatura sin al menos intentar comprender la verdad. El sábado por la mañana amaneció con un cielo tan claro y azul que parecía imposible que algo oscuro pudiera suceder bajo él. Silas se levantó antes del amanecer, como era su costumbre, y se sentó junto a la ventana de su habitación, observando cómo despertaba el pueblo. Martha había dejado café en la estufa y él lo bebió lentamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado en algún momento de la noche. A las 8:00, la gente ya se dirigía hacia la sucursal de la red. Llegaban a pie, a caballo, en carromatos, familias con niños, ancianos que recordaban cuando Dust Creek era solo un puesto comercial, jóvenes ansiosos por ver el espectáculo. Había un ambiente festivo en todo ello, lo que preocupaba a Silas más de lo que quería admitir. Esto no era una celebración, era una ejecución, y el hecho de que tantos lo trataran como un entretenimiento le recordaba algo que había visto demasiadas veces en su vida: la facilidad con la que la gente podía convencerse a sí misma de que la violencia estaba justificada, incluso era justa, cuando se dirigía contra algo que temían o no entendían. Salió hacia el rancho a las 8, dejando en su habitación su gastada alforja de cuero. No llevaba nada más que a sí mismo y su determinación. La multitud se había reunido alrededor del corral reforzado donde se encontraba Diablo. Alguien había colocado bancos para los ancianos y las mujeres, e incluso había un vendedor de limonada, como si se tratara de una feria del condado. Los niños corrían entre los adultos, con voces agudas por la emoción. El sheriff Brennan estaba de pie cerca de la puerta del corral, con el rifle ya en la mano, un Winchester de repetición con una culata de nogal que brillaba por su cuidadoso mantenimiento. La compuerta de carga estaba abierta, y Silas podía ver los cartuchos de latón cargados en el tubo del cargador. El rostro del sheriff estaba marcado por líneas severas, pero también había algo más, una especie de orgullo por ser el elegido para llevar a cabo esta tarea. Cyrus Webb estaba de pie en una plataforma improvisada, dirigiéndose a la multitud, con su voz resonando en el aire de la mañana, experta y segura. Amigos, les agradezco a todos que hayan venido esta mañana. Sé que lo que estamos a punto de hacer no es agradable, pero es necesario. Ese caballo que ven ahí ha herido a 12 buenos hombres, algunos de ellos de forma permanente. Lo hemos intentado todo. Los mejores domadores, los entrenadores más pacientes, incluso gente que dice tener un don especial con los animales. Nada ha funcionado. Algunas criaturas nacen mal, nacen con algo retorcido en su interior, y por mucho que lo intentemos, no hay forma de arreglarlo. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Silas se abrió paso lentamente entre la gente reunida, acercándose al corral. Ahora podía ver a Diablo, apretujado contra el lado más alejado, con la cabeza alta y todo el cuerpo tenso. El caballo tenía los ojos muy abiertos, con el blanco visible alrededor de los bordes, y espuma salpicada en el pecho, donde había estado sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Ahora quiero que todos se mantengan alejados de la valla, continuó Webb. El sheriff Brennan va a hacer lo que hay que hacer, de forma rápida y limpia. El caballo no sufrirá. Y entonces todos podremos pasar página y recordar esto como una lección aprendida. Que algunas cosas, por muy bonitas que parezcan por fuera, son demasiado peligrosas como para tenerlas cerca. El sheriff Brennan dio un paso adelante y accionó la palanca de su rifle para cargarlo. El clic metálico resonó en el silencio que se había apoderado de la multitud. Se colocó en la puerta, levantó el rifle hasta el hombro y apuntó con la mira al caballo que temblaba al otro lado del corral. Fue entonces cuando Silas se abrió paso entre la multitud y puso la mano en la puerta del corral. «Esperen», dijo con voz tranquila, pero clara en el aire de la mañana. Todas las cabezas se volvieron. El sheriff Brennan bajó ligeramente el rifle, con expresión de desconcierto. Cyrus Webb frunció el ceño. «¿Quién demonios es usted?», exigió saber Webb. «Me llamo Silas Thorne. Soy el tipo que se aloja en casa de Martha Keene y trabaja en la caballeriza». Silas mantuvo un tono de voz respetuoso. «Me gustaría pedirle unos minutos con este caballo antes de que ejecute la sentencia». «¿La sentencia?», se rió Webb, pero sin humor alguno. «Esto no es un tribunal, señor. Esta es mi propiedad, y ese es mi caballo. Y he decidido que hay que sacrificarlo.
Ahora, aléjese de esa verja antes de que haga que el sheriff lo expulse. Lo haré, dijo Silas. Solo escúcheme primero. Ese joven que trabaja para usted, Billy, lleva 2 años observando a este caballo. Ha notado algo importante, algo a lo que nadie más parece haber prestado atención. Billy es un mozo de cuadra, dijo Webb con desdén. No tiene estudios ni experiencia con caballos problemáticos. Tiene ojos, respondió Silas, y tiene paciencia. Se ha dado cuenta de que este caballo reacciona de forma diferente según por qué lado te acerques a él. Siempre peor por la izquierda, más tranquilo por la derecha. Eso me dice que algo podría estar mal. Algo físico que le hace entrar en pánico cuando no puede ver lo que se le acerca. El doctor Henley, que estaba de pie al fondo de la multitud, se abrió paso entre la gente. Era un hombre de unos 60 años con ojos bondadosos, tras unas gafas de montura metálica y unas manos que habían curado más huesos de los que podía contar. Cyrus, no pasa nada por dejar que lo intente, dijo el doctor. Siempre he dicho que deberíamos buscar una causa médica antes de recurrir a esto. Has dicho muchas cosas, Doc, y ya he escuchado suficientes. La cara de Webb se había puesto roja. Este desconocido apareció en la ciudad hace 3 días y ahora cree que sabe más sobre mi caballo que yo, que los domadores profesionales. No pretendo saber más que nadie, dijo Silas. Solo pedí la oportunidad de echar un vistazo durante 10 minutos. Si me equivoco, si el caballo es tan agresivo como usted dice, entonces me haré a un lado y el sheriff podrá hacer lo que sea necesario. Pero si tengo razón, si hay una razón para su comportamiento que se puede solucionar, entonces habrá salvado a un animal valioso y se habrá ahorrado la culpa de matar a algo que no merecía morir. La multitud se había quedado completamente en silencio. Incluso los niños habían dejado de jugar, sintiendo la tensión. Martha Keene estaba allí. Silas podía verla cerca de los bancos, con las manos fuertemente entrelazadas. Billy estaba apartado a un lado, con su joven rostro dividido entre la esperanza y el miedo. El sheriff Brennan miró de Silas a Webb y viceversa. Es decisión de Cyrus, dijo finalmente. Es su caballo. Webb miró fijamente a Silas durante un largo momento, con su orgullo en conflicto con otra cosa. Quizás curiosidad, quizás la débil esperanza de recuperar algo de valor de este animal que había dado por perdido. Por fin, asintió bruscamente. 10 minutos, dijo. Pero a la primera señal de que el caballo te ataca, lo sacrificaremos inmediatamente. No quiero tener la sangre de otro hombre en mi conciencia por culpa de este animal. Entendido, dijo Silas. Miró al sheriff. Necesito que baje ese rifle y se aleje. El caballo ya está aterrorizado. Ver un arma apuntándole no ayudará. El sheriff Brennan dudó y luego bajó lentamente el Winchester. Se alejó de la puerta, aunque mantuvo el dedo cerca del guardamonte. Silas se volvió hacia el corral y por primera vez desde que había dado un paso adelante, sintió todo el peso de lo que estaba a punto de hacer. El caballo que había en ese recinto había herido a 12 hombres. Hombres buenos, hombres con experiencia, hombres que sabían cómo tratar a los caballos. Y allí estaba él, preparándose para entrar en ese espacio con nada más que una teoría y las observaciones de un viejo mozo de cuadra. Pero hacía tiempo que había aprendido que, a veces, las acciones más importantes eran las que más miedo daban. A veces, quedarse al margen era la verdadera cobardía, y dar un paso adelante, incluso hacia el peligro, era la única opción que podía tomar un hombre honesto. Levantó el pestillo de la puerta. El metal rozó la madera, haciendo ruido en el silencio. Todas las personas de la multitud contuvieron la respiración cuando Silas Thorne, un desconocido sin nada más que sus convicciones, entró en el corral con el caballo asesino, al que llamaban Diablo. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo, y la mañana de repente se sintió mucho menos segura que unos momentos antes. Lo primero que Silas notó dentro del corral fue el olor. No era el olor esperado de caballo y estiércol, sino de miedo. Flotaba en el aire, agudo y acre, el olor de un animal que había vivido demasiado tiempo en un estado de terror. Diablo estaba al otro lado del recinto, con el cuerpo rígido y la cabeza erguida. Las fosas nasales del caballo se dilataron, aspirando el olor de Silas, tratando de evaluar esta nueva amenaza. Silas se quedó muy quieto, justo dentro de la puerta, haciéndose lo más pequeño y menos amenazante posible. No miró directamente al caballo, ya que el contacto visual directo se interpretaría como un desafío. En cambio, mantuvo la mirada suave, periférica,
observando sin fijarse. Sus manos colgaban relajadas a los lados y respiraba lenta y deliberadamente, obligando a su propio corazón a latir más despacio, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. La multitud fuera del corral era un muro de rostros, apretujados contra las barreras, observando con una mezcla de expectación y temor. Podía oír su respiración, el arrastrar de pies, la pregunta susurrada de un niño rápidamente acallada. El peso de sus expectativas era casi físico, pero lo apartó de su mente. En ese momento, solo existían él y ese caballo, y la verdad que yacía entre ellos, esperando ser descubierta. «Tranquilo», murmuró Silas, con una voz apenas superior a un susurro. «Nadie te va a hacer daño. No si yo puedo evitarlo». Las orejas del caballo se giraron hacia el sonido, y luego se pegaron inmediatamente a su cráneo. Sus labios se retrajeron, mostrando los dientes, y un gruñido grave salió de su pecho. No era exactamente un relincho, más bien una advertencia. Silas observó que el caballo estaba girado con el costado derecho hacia la valla y el izquierdo hacia el centro abierto del corral, tal y como había descrito Billy. El costado izquierdo permanecía atrás, protegido, como si el caballo lo estuviera defendiendo. Silas dio un pequeño paso adelante, moviéndose con una lentitud insoportable. Inmediatamente, Diablo levantó la cabeza y desplazó su peso hacia las patas traseras, preparándose para encabritarse. Silas se quedó paralizado. Pasó un segundo, 2, 3. El caballo no atacó, no se encabritó del todo, pero la amenaza era evidente en cada línea de su cuerpo. «Te veo», dijo Silas en voz baja. «Veo que tienes miedo». Dio otro paso, esta vez inclinándose ligeramente hacia su derecha, la derecha del caballo. El cambio fue sutil, pero el efecto fue inmediato. Las orejas del Diablo se movieron ligeramente hacia adelante y parte de la rígida tensión abandonó sus hombros. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Silas dio otro paso manteniendo ese ángulo, situándose en el campo de visión derecho del caballo. Desde fuera del corral oyó la voz tensa de Cyrus Webb. «Va a conseguir que lo maten». Silencio. Martha King respondió bruscamente, sorprendiendo a todos. «Deja que el hombre haga su trabajo». Silas continuó su lento acercamiento, cada paso medido, cada movimiento anunciado con mucha antelación. Hablaba mientras se movía, manteniendo la voz baja y firme, las palabras importaban menos que el tono. Hablaba del tiempo y la distancia, del cielo de la mañana y del olor a salvia en el viento. Cualquier cosa que creara un sonido continuo y no amenazante al que el caballo pudiera orientarse. Cuando estaba a mitad del corral, Diablo se giró de repente y trotó a lo largo de la valla más lejana, pero no atacó, no se encabritó, y eso era importante. El caballo intentaba escapar, no atacar, huir, no luchar. Silas dejó de moverse y se quedó quieto, dejando que Diablo diera vueltas, dándole espacio para que se calmara. Fue entonces, al observar los movimientos del caballo, cuando Silas vio un sutil cambio en la forma en que Diablo mantenía la cabeza, una ligera inclinación que sugería que estaba compensando algo. El ojo izquierdo del caballo, cuando se volvió hacia Silas durante la vuelta, mostraba algo que podría haber sido opacidad, podría haber sido una cicatriz. A esa distancia, con el caballo en movimiento, era difícil estar seguro. Pero, combinado con las observaciones de Billy, con el patrón de qué lado provocaba el pánico, empezaba a formarse una imagen. Silas levantó lentamente la mano y se quitó el sombrero, un sombrero de fieltro gastado que le había acompañado durante más años de los que podía contar. El sombrero era más que una simple cobertura para su cabeza. Había sido su compañero bajo la lluvia y el sol, en los peores momentos de su vida y en los pocos buenos. La ala estaba desgastada, la copa moldeada por sus propias manos, y había un pequeño agujero en un lado donde una chispa de una fogata lo había quemado hacía años. Sostuvo el sombrero en su mano izquierda, dejando que Diablo lo viera claramente. El caballo dejó de dar vueltas, fijó su atención en el sombrero, y por un momento, el miedo en sus ojos fue reemplazado por otra cosa, quizás curiosidad, o el débil eco de la confianza que le habían arrebatado demasiadas manos brutales. «Así es», murmuró Silas. «Solo es un sombrero. No te hará daño. Solo es un trozo de fieltro y sudor».
Dio otro paso adelante y esta vez Diablo se mantuvo firme. El cuerpo del caballo permaneció tenso, listo para salir corriendo, pero no lo hizo. Silas se acercó más, inclinándose siempre hacia la derecha, manteniéndose en ese campo de visión donde el caballo parecía sentirse más cómodo. Paso a paso, respiración a respiración, acortando la distancia. Cuando estaba a 3 metros de distancia, Diablo perdió los nervios. El caballo se encabritó, no para atacar, sino por pánico, con las patas delanteras golpeando el aire. La multitud contuvo el aliento. Silas oyó el clic metálico del sheriff Brennan levantando su rifle. Oyó a Cyrus Webb gritar algo, pero no se movió. Se quedó completamente quieto, con el sombrero todavía suelto en la mano, y esperó a que el caballo volviera a bajar. Diablo aterrizó con fuerza, levantando polvo con sus cascos. Retrocedió, resoplando, con todo el cuerpo temblando, pero de nuevo no había atacado, no había intentado hacer daño. Eso le dijo a Silas todo lo que necesitaba saber sobre la naturaleza de la supuesta ferocidad de este animal. «Baje el rifle, sheriff», gritó Silas sin apartar los ojos del caballo. «No está atacando, está aterrorizado». «A mí me parece bastante agresivo», replicó Webb. «Hay una diferencia entre agresividad y miedo», respondió Silas. «Y yo veo miedo». Volvió a empezar. El mismo enfoque paciente, los mismos pasos lentos. Esta vez empezó a hablar de otra cosa, de un caballo que había conocido, un semental de mirada amable y carácter dócil, que le había enseñado que la paciencia era la mejor herramienta que podía tener un jinete. Le contó la historia a Diablo, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Y tal vez, de alguna manera, pudiera. Los animales respondían al tono, a la intención, a la calidad de la presencia que una persona les transmitía. Pasaron otros 5 minutos, luego 10. Silas estaba ahora lo suficientemente cerca como para ver al caballo con claridad, lo suficientemente cerca como para confirmar lo que había sospechado. El ojo izquierdo no estaba nublado. Era una lesión antigua, tejido cicatricial que sugería una herida curada hacía mucho tiempo, pero que le incapacitaba de forma permanente. Diablo estaba ciego de ese ojo o casi, y cada vez que alguien se le acercaba por ese lado, entraba en pánico porque no podía ver venir la amenaza. 3 años siendo llamado asesino, 3 años de maltrato y miedo. Y todo ese tiempo, la respuesta había sido algo tan simple, tan fácil de solucionar, que a Silas se le partió el corazón. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para estirar la mano y tocar al caballo. Pero no lo hizo. Todavía no. En cambio, hizo algo que a todos los que lo observaban les parecería extraño, pero que a él le parecía perfectamente adecuado. Lentamente, con cuidado, se quitó el sombrero y lo sostuvo junto a su lado izquierdo, creando una sombra que le bloqueaba la visión periférica de ese lado. Luego giró la cabeza para intentar ver a su izquierda y descubrió que la visera le impedía ver. «No veo nada», le susurró al caballo. «No veo lo que se acerca. Eso daría mucho miedo, ¿verdad?» Y entonces, con una delicadeza nacida de la comprensión, Silas Thorne dio los últimos pasos que lo cambiarían todo. Silas se movió hacia el lado derecho de Diablo, manteniendo su acercamiento gradual y visible. El caballo lo siguió con su ojo bueno, y la tensión de su cuerpo se fue relajando poco a poco. Cuando Silas estuvo lo suficientemente cerca como para haber podido estirar la mano y tocar el liso hombro negro, se detuvo. Se quedó allí respirando tranquilamente, dejando que el caballo se acostumbrara a su presencia en ese espacio íntimo. «Ahora voy a hacer algo», dijo Silas, con una voz apenas superior a un susurro, «y necesito que confíes en mí solo por un momento. ¿Puedes hacerlo?» El caballo movió la oreja hacia él. Silas lo tomó como una respuesta suficiente. Moviéndose con extremo cuidado, levantó su sombrero maltrecho y lentamente lo colocó con suavidad sobre el ojo izquierdo del caballo. No tocó la cabeza de Diablo, no intentó entrar en contacto con su piel. El sombrero simplemente descansaba sobre el costado de la cara del caballo, bloqueando el ojo ciego, creando una oscuridad donde antes había habido un vacío inútil y aterrador. Durante 3 latidos, no pasó nada. La multitud contuvo la respiración. El sheriff Brennan apretó el dedo sobre el gatillo, listo para disparar si el caballo se volvía loco. Entonces, todo el cuerpo de Diablo cambió.
La rígida tensión que había definido cada línea de su cuerpo se derritió como la nieve bajo el sol primaveral. Bajó la cabeza. Su respiración, que había sido rápida y superficial, se ralentizó y se hizo más profunda. El blanco había desaparecido alrededor de su ojo visible, sustituido por una suave oscuridad que sugería un alivio tan profundo que era casi como ver cómo el dolor abandonaba el rostro de un hombre después de que un médico le extrajera por fin una flecha que había llevado durante años. El caballo emitió un sonido grave, casi lúgubre, e inclinó ligeramente la cabeza hacia el sombrero, hacia la bendita oscuridad que lo liberaba del terror de no saber qué se acercaba por su lado ciego. «Dios mío», susurró el doctor Henley desde fuera de la valla. El hombre tenía razón. Silas sujetó el sombrero con la mano izquierda y con la derecha extendió el brazo y apoyó la palma de la mano en el cuello de Diablo. El caballo tembló bajo su tacto, pero no se apartó. Silas podía sentir el pulso acelerado bajo la piel caliente, podía sentir el fino temblor de los músculos que habían estado tensos durante tanto tiempo que habían olvidado cómo relajarse. «Lo sé», murmuró Silas, acariciándolo suavemente. «Sé que ha sido duro. Toda esa gente que se te acercaba y tú no podías verlos, no podías entender lo que querían. Solo intentabas protegerte». Continuó acariciándolo suavemente, moviendo la mano en lentos círculos sobre el cuello del caballo. Con cada pasada, la respiración de Diablo se ralentizaba aún más. La cabeza del caballo se inclinó hasta que su nariz casi tocaba el suelo, una postura de completa sumisión y confianza que nadie en Dust Creek había visto jamás en el animal al que llamaban Diablo. Silas giró la cabeza para mirar a la multitud. Todos los rostros estaban paralizados por la sorpresa. Cyrus Webb tenía la boca abierta. El sheriff Brennan había bajado el rifle, y el arma colgaba olvidada de sus manos. Martha King tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Y Billy, el joven Billy, con su intuición de mozo de cuadra, estaba de pie con los puños cerrados y una mirada de feroz reivindicación en su rostro pecoso. «Este caballo es ciego del ojo izquierdo», gritó Silas, con una voz que resonó clara en el silencio atónito. «Lo ha sido durante algún tiempo, a juzgar por esa cicatriz. Cada vez que alguien se le acercaba por ese lado, entraba en pánico porque no podía ver lo que se le venía encima. No era maldad, no era una naturaleza retorcida, era miedo, puro y simple. Y cada tratador brusco que intentaba domarlo solo empeoraba las cosas, porque interpretaban su miedo como agresividad y respondían con fuerza». Dejó que eso calara por un momento, observando cómo la comprensión se reflejaba en los rostros de la multitud. Algunos parecían avergonzados, otros enfadados, aunque no estaba claro si ese enfado iba dirigido a ellos mismos o a la situación. La expresión de Cyrus Webb pasó por varias emociones antes de quedarse en algo que podría haber sido arrepentimiento mezclado con orgullo obstinado. «Eso no cambia lo que hizo», dijo Webb finalmente, pero su voz carecía de la certeza que había tenido antes. 12 hombres heridos, algunos de ellos gravemente. 12 hombres que se le echaron encima por su lado ciego sin entender lo que estaban haciendo. Silas respondió: «¿Cuántas veces te ha sorprendido alguien a quien no has oído llegar? Ahora imagina que te sorprenden así personas que intentan echarte cuerdas, ensillarte, doblegarte a su voluntad. Imagina que eso ocurre una y otra vez, y por mucho que intentaras demostrarles que algo iba mal, ellos seguían acercándose». El doctor Henley había trepado por la valla del corral, una hazaña impresionante para un hombre de su edad, y se acercaba con cuidado por el lado derecho. Silas le hizo un gesto con la cabeza, y el médico se acercó lo suficiente para examinar el ojo dañado. «Tejido cicatricial en la córnea», dijo el doctor tras un momento. «Una lesión antigua, probablemente de varios años, tal vez de una pelea con otro semental, tal vez de correr entre la maleza. Es difícil de decir, pero el daño es extenso. Me sorprendería que tuviera alguna visión útil en este ojo». Se enderezó, sacudiendo la cabeza. «Deberíamos haberlo visto. Debería haber insistido en un examen adecuado antes de que llegara esto. No podías acercarte lo suficiente para examinarlo», señaló el sheriff Brennan. Por fin recuperó la voz. «Ninguno de nosotros pudo porque todos nos acercábamos a él de forma incorrecta», dijo Billy, hablando por primera vez. Saltó la valla y se dirigió directamente al lado derecho de Diablo, moviéndose con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces. El ojo bueno del caballo lo siguió, pero no había pánico ni tensión.
Billy se estiró y le rascó detrás de la oreja a Diablo, y el caballo se inclinó hacia él. Llevaba 2 años diciéndoles a todos que había algo diferente en él, dijo Billy, y no había ira en su voz, solo tristeza, pero nadie quería escuchar al mozo de cuadra. Martha Keene se había acercado a la valla y se agarraba a la barandilla con las manos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mirando a Silas. ¿Se puede hacer algo por él? Silas se quedó callado un momento, pensando. El sombrero aún cubría el ojo ciego de Diablo, y el caballo permanecía tranquilo bajo su mano, finalmente en paz. Pero un sombrero era una solución temporal. El caballo necesitaba algo más permanente, algo que le permitiera vivir sin miedo constante. Hay una manera, dijo Silus lentamente. Se puede hacer una brida especial, una con una anteojera ajustada solo para su lado izquierdo. Haría lo que hace ahora el sombrero. Bloquearía ese ojo inútil, eliminaría la ansiedad de no poder ver las amenazas. Los caballos funcionan bien con anteojeras. Los caballos de tiro las llevan todo el tiempo para evitar que se asusten con los movimientos laterales. Yo puedo hacerla, dijo Billy inmediatamente. Trabajo el cuero desde los 10 años. Mi padre era fabricante de sillas de montar antes de fallecer. Sé cómo ajustar una pieza a medida. Cyrus Webb había permanecido en silencio durante esta conversación, con el rostro impenetrable. Finalmente, se acercó a la valla y miró al caballo que había comprado hacía 3 años con tantas esperanzas. ¿De verdad no es malo?, preguntó Webb, y había algo casi vulnerable en la pregunta. No, señor, respondió Silas. Solo ha estado muy asustado y malentendido. Pero con el manejo adecuado, con el equipo adecuado, creo que este caballo podría ser todo lo que esperabas cuando lo compraste. Webb se quedó en silencio durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Haz la brida, le dijo a Billy. Y Silas, te agradecería que te quedaras un tiempo. Ayuda a entrenarlo adecuadamente. Te pagaré un salario justo. Era lo más parecido a una disculpa que un hombre como Cyrus Webb podía ofrecer, y Silas lo reconoció como tal. Los días siguientes trajeron cambios a Dust Creek más profundos de lo que nadie había previsto. Silas trasladó sus pocas pertenencias de la pensión de Martha Keene a una pequeña habitación en el barracón del rancho Webb y comenzó la lenta tarea de reconstruir la confianza con un caballo que había aprendido a esperar solo miedo y dolor de las manos humanas. Billy se dedicó a fabricar la brida a medida con la intensidad concentrada de alguien a quien por fin se le había dado la oportunidad de demostrar su valía. Trabajaba en la sala de arreos del granero. Las viejas herramientas de cuero de su padre se extendían ante él en una variedad de punzones, agujas y bordes que habían sido cuidadosamente mantenidos a lo largo de años de uso. Las propias herramientas contaban una historia. Los mangos desgastados por el agarre de un artesano, las hojas afiladas y limpias, cada pieza con las pequeñas marcas y arañazos que dejaba toda una vida de trabajo experto. Billy midió cuidadosamente la cabeza de Diablo desde múltiples ángulos, acercándose siempre por el lado derecho y hablando suavemente al caballo mientras trabajaba. Las medidas tenían que ser precisas. Si eran demasiado ajustadas, la brida causaría molestias. Si eran demasiado holgadas, no cumpliría su función. Dibujó bocetos en trozos de papel, probando diferentes configuraciones de la venda, pensando en cómo se ajustaría al ojo dañado sin ejercer presión sobre el tejido cicatricial. Silas observó al chico trabajar y vio algo familiar, la misma atención minuciosa a los detalles, el mismo respeto por el oficio que él mismo había tenido en otra vida. Le trajo recuerdos que solía mantener ocultos, de una época en la que había sido un hombre diferente, con responsabilidades diferentes. Reprimió esos recuerdos, como siempre hacía, y se centró en el presente. Las sesiones de entrenamiento con Diablo eran lentas y metódicas. Cada mañana, Silas entraba en el corral y se limitaba a quedarse de pie junto al caballo, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia. Aprendió el lenguaje corporal de Diablo, la forma en que movía las orejas para indicar atención o preocupación, los sutiles cambios de peso que indicaban relajación o tensión, las suaves respiraciones que significaban satisfacción. Al tercer día, el Dr. Henley acudió al rancho para realizar un examen adecuado. Con Silas sosteniendo su sombrero sobre el ojo ciego del caballo y Billy de pie junto a la cabeza de Diablo, hablándole con palabras tranquilizadoras, el médico pudo examinar al animal a fondo. Lo que encontró confirmó sus teorías.
El ojo es completamente inservible, informó el doctor, limpiándose las gafas con un pañuelo. El tejido cicatricial es denso. No hay dolor, eso sí. La lesión se curó bastante bien, pero la visión por ese lado sería como mirar a través de papel encerado. Si es que tiene alguna visión, el caballo ha estado navegando por el mundo medio ciego durante años. ¿Se podría extirpar el ojo?, preguntó Cyrus Webb. Había empezado a asistir a las sesiones de entrenamiento, observando desde fuera del corral con una expresión que mezclaba fascinación y vergüenza a partes iguales. Se podría, respondió el doctor, pero sería una cirugía importante con riesgo de infección y complicaciones, y no lograría nada que no lograra la brida personalizada. El ojo en sí no causa dolor ni problemas. El problema es la confusión y el miedo que provoca la visión parcial. Si se bloquea por completo, el caballo debería estar bien. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo occidental de tonos naranjas y púrpuras, Silas se sentó en los escalones del barracón y observó a los caballos en los pastos lejanos. Martha Keene había traído una cesta con comida, pan fresco, pollo frío y tarta de manzana, más de lo que Silas podía comer en 2 comidas. Se sentó a su lado, con una presencia agradable y sin pretensiones. «Le has dado algo importante a ese chico», dijo al cabo de un rato. «Billy, quiero decir, esta semana ha caminado con más altura de lo que le he visto en los 2 años desde que murió su padre». «Él es quien vio la verdad», respondió Silas. «Yo solo le escuché. La mayoría de los hombres no lo habrían hecho. La mayoría de los hombres habrían descartado lo que un mozo de cuadra de 17 años tenía que decir». Silas se quedó callado un momento, dando vueltas a un trozo de pan entre sus manos. Una vez conocí a alguien que cometió el error de no escuchar a un joven. Pensaba que su experiencia y su edad le hacían saber más. Se equivocó, y la gente pagó por ese error. Martha lo miró pensativa. «No hablas mucho de tu pasado». «No», admitió Silas. «Es cierto». Ella no insistió, lo cual era una de las cosas que él apreciaba de ella. Simplemente asintió con la cabeza y cambió de tema para hablar de la próxima reunión social de la iglesia, de la nueva familia que se había mudado al pueblo, de los pequeños cotilleos y noticias que conformaban el tejido de la vida comunitaria. Silas escuchó, respondiendo cuando era apropiado, y sintió algo desconocido agitándose en su pecho, una sensación de pertenencia que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Al final de la semana, Billy había terminado la boda personalizada. Se la presentó a Silas y Cyrus Webb con orgullo, y con razón. La artesanía era excepcional. La brida estaba hecha de cuero flexible, teñida de un intenso color marrón, que complementaba el pelaje negro de Diablo. La venda para el lado izquierdo estaba ingeniosamente diseñada, con una forma que cubría el ojo dañado sin tocar el tejido cicatricial, sujeta con pequeños anillos de latón que permitían ajustarla y forrada con franela suave para evitar roces. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo Silas a Billy, y el rostro del niño se iluminó de alegría. Colocar la brida a Diablo fue un proceso delicado. El caballo había sido tratado con rudeza con los arreos anteriormente, obligado a llevar bocados y bridas por hombres que no tenían paciencia con su miedo. Silas se tomó su tiempo, mostrándole al caballo cada pieza de la brida, dejándole oler el cuero, permitiéndole comprender que esto era diferente. Billy estaba listo con terrones de azúcar, una golosina que había estado utilizando para crear asociaciones positivas, y se los ofrecía en cada etapa del proceso. Primero el bocado, que Diablo aceptó tras solo un momento de vacilación, luego la testera se deslizó sobre sus orejas con manos suaves. Por último, la anteojera personalizada, colocada con cuidado sobre el ojo ciego. El efecto fue inmediato y profundo, con el ojo inútil completamente bloqueado. Al eliminar la confusión de la visión parcial, todo el comportamiento de Diablo cambió. El estado de alerta constante que lo había definido se desvaneció. Su cabeza cayó a una posición natural y relajada. Su respiración se hizo más profunda cuando Silas se colocó a su izquierda, el lado que siempre le había provocado pánico. El caballo simplemente giró ligeramente la cabeza para seguir el movimiento con su ojo bueno, pero no mostró ningún temor. «Dios mío», exclamó Cyrus Webb, que observaba desde la valla. «Es como tener un animal completamente diferente». «Es el mismo animal», corrigió Silas con suavidad. «Simplemente, por fin es capaz de comprender el mundo que le rodea sin miedo». Durante los días siguientes,
Silas avanzó en los pasos básicos del entrenamiento que deberían haberse completado años atrás. Enseñó a Diablo a aceptar una silla de montar, a tolerar el peso sobre su lomo, a responder a la suave presión de las piernas y las riendas. El caballo aprendió rápidamente, como si quisiera recuperar el tiempo perdido, y su inteligencia se hizo evidente. No era un animal estúpido ni terco. Era una criatura que había estado atrapada en una pesadilla de su propia percepción limitada y que ahora, liberada de esa pesadilla, estaba ansiosa por relacionarse con el mundo en nuevos términos. Al final de la segunda semana, Silas montaba a Diablo alrededor del corral al paso, luego al trote y finalmente al galope. El caballo se movía con una gracia y una fuerza que dejaban a todos sin aliento. Este era el animal que Cyrus Webb había imaginado cuando lo compró. Fuerte, inteligente, con un pedigrí que hablaba de generaciones de cuidadosa cría. Pero, a pesar de que los progresos se aceleraban, Silas sentía que las viejas sombras se agitaban. El éxito con Diablo había convertido a Silas en una especie de celebridad local, un estatus que le resultaba incómodo. La gente del pueblo, que antes apenas se fijaba en él, ahora se detenía a hablar con él, le pedía su opinión sobre sus propios caballos y lo invitaba a las cenas de los domingos. Él aceptaba la atención con cortés gratitud, pero se mantenía en guardia, receloso de las expectativas que conllevaba ser considerado alguien especial. Fue el sheriff Brennan quien primero le hizo la pregunta que los demás habían sido demasiado educados para formular. Una tarde encontró a Silas en el pueblo, comprando provisiones en la tienda general, y lo acompañó fuera, a la polvorienta calle. «Tienes habilidades con los caballos que van más allá de simplemente entenderlos», dijo Brennan, con tono conversacional, pero con mirada penetrante. «La forma en que te movías en ese corral, la forma en que leías a ese animal, eso es entrenamiento militar, si alguna vez lo he visto. ¿Caballería?» Silas sintió que se le tensaban los hombros, pero mantuvo una expresión neutra. «He hecho varios trabajos a lo largo de los años. Eso no es una respuesta. Es la respuesta que te doy». Brennan lo estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Me parece justo. Todo hombre tiene derecho a su pasado, a dejarlo atrás. Solo quería que supieras que si alguna vez necesitas hablar de algo, mi puerta está abierta. He visto a suficientes hombres cargando con un peso del que no hablan como para reconocerlo cuando lo veo de nuevo». Después de que el sheriff se alejara, Silas se quedó en la calle durante un largo rato, sintiendo la familiar opresión en el pecho que le invadía cada vez que alguien se acercaba demasiado a las barreras que había construido. Esa noche, solo en su habitación del barracón, sacó de su alforja el único objeto que se permitía conservar de su vida anterior, una fotografía en tinta. La imagen se había desvanecido en tonos grises y sepia. En la fotografía aparecían 3 personas, una versión más joven de él mismo con uniforme de caballería, una mujer de mirada amable y sonrisa dulce, y un niño de unos 8 años entre ellos. El niño tenía la sonrisa de su madre y los ojos serios de su padre. Silas recorrió el contorno de esos rostros con un dedo desgastado por el trabajo y el tiempo, permitiéndose ese raro momento de recuerdo. Capitán Silas Thorne, lo llamaban, Tercera Caballería, destinado en varios puestos por todo el oeste durante las campañas contra los apaches y los Suez. Era bueno en su trabajo, quizá demasiado bueno, eficiente, estratégico, capaz de tomar decisiones difíciles con rapidez. Se había ganado condecoraciones, respeto y el tipo de reputación que hacía que los oficiales más jóvenes buscaran su consejo. Pero la eficiencia en la guerra tenía un precio. Las decisiones difíciles tenían consecuencias que lo atormentaban en los momentos de tranquilidad. Las estrategias que salvaron algunas vidas acabaron con otras, y el respeto que se había ganado le parecía vacío cuando lo comparaba con el peso de lo que llevaba sobre sus espaldas. La fotografía había sido tomada durante el último año bueno, antes de que todo se viniera abajo, antes de la campaña que salió mal, antes de que el joven teniente, no mucho mayor que Billy, acudiera a él preocupado por la ruta prevista a través del territorio apache, antes de que Silas, en su arrogancia y experiencia, desestimara esas preocupaciones. Antes de la emboscada que mató a 12 hombres, incluido ese joven teniente, el informe oficial lo había exonerado. La investigación había concluido que sus decisiones eran acertadas dada la información disponible.
Pero Silas sabía que no era así. Había ignorado los buenos instintos porque provenían de alguien joven y sin experiencia. Había valorado su propia experiencia por encima de las observaciones de otra persona, y varios hombres habían muerto por su orgullo. 6 meses después de la investigación, su esposa había sucumbido a una neumonía, agotada por las duras condiciones de la vida militar en la frontera. Su hijo, enfadado y afligido, se había negado a hablar con él, culpándolo por las decisiones que los habían mantenido en puestos remotos, lejos de la atención médica adecuada. El chico se había ido a vivir con la hermana de su madre a Filadelfia, y Silas lo había dejado marchar, creyendo que su hijo estaría mejor sin él. Eso fue hace 7 años. 7 años vagando de un lugar a otro, trabajando en cualquier cosa que se le presentara, llevando su culpa como piedras en los bolsillos. Había jurado no volver a responsabilizarse nunca más de otros, no volver a estar en una posición en la que sus decisiones pudieran costar vidas. Se había vuelto invisible, anodino, un vagabundo más en un territorio lleno de ellos. Hasta que un caballo negro necesitó a alguien que lo escuchara, hasta que un joven mozo de cuadra necesitó a alguien en quien confiar sus observaciones, hasta que Silas se vio obligado a elegir entre marcharse o dar un paso al frente. Volvió a envolver la fotografía en el paño de aceite y la guardó con cuidado en su alforja. Luego se tumbó en su estrecha litera, mirando al techo, y se preguntó si la redención era posible para hombres como él, o si algunos errores eran simplemente demasiado grandes para superarlos. La mañana siguiente trajo un nuevo reto. Uno de los hombres a los que Diablo había herido, un ganadero llamado Garrett, de 2 condados más allá, llegó al rancho Webb con 3 de sus peones. Silas estaba en el corral con el caballo cuando llegaron, trabajando en la respuesta a la presión de las piernas, y sintió inmediatamente el cambio en el estado de ánimo de Diablo. El caballo levantó la cabeza, tensó el cuerpo, y Silas se dio cuenta de que el animal había reconocido la voz de Garrett. «¡Ese es el caballo del diablo!», gritó Garrett, con voz áspera que resonaba en el aire de la mañana. Era un hombre grande, de hombros anchos, con la cara arrugada y las manos como jamones. Había oído que Webb lo estaba entrenando. Había oído que un vagabundo había hecho un milagro. Cyrus Webb había salido de la casa. «Buenos días, Garrett. ¿Qué te trae por aquí?» Curiosidad, sobre todo. Ese caballo me rompió 3 costillas y me provocó una conmoción cerebral que me hizo ver doble durante un mes. Me costó 2 semanas de trabajo y un montón de dolor. Ahora me entero de que es manso como un cordero. El tono de Garrett denotaba incredulidad y algo más oscuro, ira porque alguien había tenido éxito donde él había fracasado. Silas desmontó lentamente, manteniendo su cuerpo entre Garrett y Diablo. El caballo temblaba, con las orejas pegadas a la cabeza, y Silas podía sentir cómo el miedo se apoderaba de él. Era una voz asociada al dolor, al maltrato, a la época anterior, a que nadie entendiera qué le pasaba. «El caballo tiene un problema médico», dijo Silas con calma. «Es ciego de un ojo». Una vez que se solucionó con el equipo adecuado, su comportamiento cambió por completo. «¿Ciego?», Garrett resopló. «Esa es tu excusa. He trabajado con caballos medio ciegos antes. Nunca uno intentó matarme. Con todo respeto, señor, probablemente trabajó con caballos que habían perdido la visión gradualmente y aprendieron a compensarla, o con caballos que tenían personas que trabajaban con ellos y entendían sus limitaciones. Diablo había perdido la vista de forma repentina a causa de una lesión. Lo manejaban personas que no lo sabían, y él respondía a ese manejo con miedo. Lo que parecía ferocidad era pánico. Garrett se bajó de su caballo y se dirigió hacia la valla del corral. Sus movimientos eran agresivos, su lenguaje corporal amenazante, y el pánico de Diablo se disparó. El caballo se encabritó ligeramente, tirando contra la rienda que sujetaba Silas, y éste tuvo que esforzarse para calmarlo. «A mí me sigue pareciendo agresivo», dijo Garrett con satisfacción. «Está respondiendo a tu energía», respondió Silas, manteniendo la voz tranquila a pesar de la ira que se acumulaba en su pecho. «Estás proyectando agresividad y él está reaccionando a ello. Lo mismo que cualquier criatura reaccionaría ante una amenaza percibida. Tú dices, yo soy el problema. Yo digo que acercarse a cualquier animal con hostilidad generalmente te hará recibir hostilidad a cambio. La confrontación podría haber escalado, pero en ese momento llegó la carreta de Martha Keene traqueteando por el camino del rancho, y su presencia pareció disipar parte de la tensión.
Bajó con una cesta de comida y una expresión seria que había silenciado más de una discusión en Dust Creek. «Caballeros», dijo Martha con brío, «si van a quedarse ahí parados discutiendo, más vale que lo hagan con café recién hecho y galletas en el estómago. No he conducido hasta aquí para ver un despliegue de masculinidad». La tensión se disipó tal y como ella pretendía. Los hombres de Garrett sonrieron e incluso el propio Garrett pareció desinflarse ligeramente bajo la mirada práctica de Martha. El grupo se dirigió hacia la casa principal, dejando a Silas solo con Diablo en el corral. Pasó la siguiente hora trabajando con el caballo, recuperando la calma que la presencia de Garrett había perturbado. Cuando Cyrus Webb vino a buscarlo, Diablo estaba relajado de nuevo, respondiendo con suavidad a las órdenes, con su lado ciego protegido por la brida personalizada que le había devuelto la confianza. «Garrett se ha ido», dijo Webb apoyándose en la valla del corral. «Pero antes de irse, me contó algo interesante, algo que creo que deberías saber». Silas sintió una punzada de inquietud. «¿Qué es?», preguntó cuando le dije dónde había conseguido a Diablo. «En México, de un comerciante que afirmaba tener linaje español». Se rió. Dijo que conocía a ese comerciante. Dijo que era un fraude que compraba caballos problemáticos a bajo precio y los vendía con documentos falsos a compradores crédulos. La expresión de Webb era seria. Garrett dijo que Diablo no era de ninguna línea de cría española. Dijo que el caballo probablemente había sido robado de una aldea apache durante una de las campañas y que así fue como se lesionó el ojo. Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. Se quedó muy quieto, con la mano apoyada en el cuello de Diablo, sintiendo cómo el mundo cambiaba a su alrededor. «Apache», repitió, con una voz apenas superior a un susurro. «Eso es lo que dijo Garrett. Al parecer, el ejército lleva años confiscando caballos de las aldeas apaches, como parte de su estrategia para acabar con su capacidad de realizar incursiones y desplazarse rápidamente. Algunos de esos caballos acaban vendiéndose a comerciantes que luego los revenden. Si Diablo procedía de una manada apache, la lesión en el ojo podría haberse producido durante la captura, al correr por un terreno accidentado tratando de escapar, quizá al ser golpeado por algo durante la propia incursión». Webb siguió hablando, pero Silas había dejado de escucharlo. Su mente retrocedía en el tiempo hasta una serie de incursiones realizadas 7 años atrás en territorio de Arizona. Él mismo había comandado 2 de esas incursiones, operaciones diseñadas para capturar caballos y perturbar la movilidad de los apaches. Las incursiones se habían considerado exitosas según los estándares militares. Habían capturado cientos de caballos, debilitado la capacidad de los apaches para cazar y desplazarse, y lo habían hecho con un mínimo de bajas. Pero Silas recordaba ahora otra cosa, algo que había relegado al fondo de su memoria, donde guardaba todas las cosas que le quitaban el sueño. Durante una de esas incursiones, había habido un potro negro de unos 2 años que ya mostraba la poderosa complexión y los ojos inteligentes que prometían un caballo excepcional. El potro había estado con una pequeña manada que se dispersó cuando se acercó la caballería. En el caos de la captura, Silas había visto al joven caballo corriendo frenéticamente. Había oído el sonido de sus cascos golpeando la maleza en su pánico por escapar. Habían capturado al potro y finalmente lo habían añadido a los demás que llevaban al corral de retención. Y Silas había notado, en el breve momento en que miró a los animales capturados, que el joven caballo negro tenía sangre que le goteaba de algún lugar alrededor de la cabeza. Había tomado nota de que le revisaran la herida, pero luego la campaña había continuado. Había otras prioridades y se había olvidado de un caballo asustado entre cientos de caballos capturados. ¿Podría ser Diablo ese mismo caballo? El momento era el adecuado hace 7 años. El caballo tendría 2 o 3 años, lo que lo haría tener ahora 9 o 10, lo que coincidía con la edad de Diablo. La herida del ojo izquierdo habría sido reciente entonces, probablemente contaminada por la suciedad y los escombros durante la huida presa del pánico, lo que explicaría la grave cicatriz que le había dejado ciego. «Silas». La voz de Webb interrumpió sus pensamientos. «¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma». «Puede que sí», dijo Silas en voz baja. Respiró hondo para tranquilizarse. «Hace 7 años participé en las campañas contra la caballería apache. Dirigí incursiones para capturar caballos de sus aldeas». Webb abrió mucho los ojos. «Nunca dijiste que fueras militar».
No hablo mucho de ello, pero recuerdo que había un culto negro, joven, fuerte. Lo capturamos durante una incursión. Resultó herido en la captura, algo alrededor de la cabeza. Me di cuenta. Quería que se lo miraran, pero se detuvo, incapaz de continuar por un momento. Yo estaba concentrado en la misión general. Un potro herido no parecía importante en el contexto general. El peso de la comprensión se apoderó de ambos hombres. Si Diablo era realmente ese mismo caballo, entonces la cadena de acontecimientos se volvía terriblemente clara. La lesión que le había causado la ceguera se había producido durante una redada de caballería dirigida por el propio Silas. El caballo había quedado traumatizado por la violenta captura, herido en el caos, y luego procesado en un corral militar donde los soldados, sobrecargados de trabajo, probablemente habían pasado por alto o ignorado la lesión ocular. Finalmente, fue vendido a través de comerciantes que no se preocupaban por su bienestar, acabó con documentos falsos en México y finalmente fue comprado por Cyrus Webb, que soñaba con criar ganado. Y durante todos esos años, el caballo había llevado las cicatrices físicas y psicológicas de aquel único día en que su mundo había sido destrozado por hombres con uniformes azules que llevaban a cabo lo que consideraban operaciones militares necesarias. Dios mío, suspiró Webb. Si eso es cierto, si toda la pesadilla de este caballo comenzó con una incursión de caballería que tú comandaste, entonces soy tan responsable de lo que le pasó como cualquiera. Silas terminó. No se le escapó la amarga ironía. Había venido a Dust Creek huyendo de su pasado, tratando de escapar del peso de las decisiones que le habían costado vidas. Y aquí, en un corral en territorio de Arizona, su pasado lo había encontrado de todos modos, con un rostro diferente, pero con el mismo mensaje. Tus decisiones tienen consecuencias, incluso cuando no las ves, incluso cuando te convences a ti mismo de que no importan. Había salvado a este caballo, sí, pero solo después de haber formado parte del sistema que lo había destrozado en primer lugar. Billy apareció en el corral, con su joven rostro iluminado por la emoción, ajeno a la pesada conversación que acababa de tener lugar. Señor Thorne, esperaba poder montar a Diablo hoy. Usted dijo que cuando estuviera listo, podría hacerlo. Se detuvo al ver las expresiones en los rostros de los dos hombres. ¿Qué pasa? Silas miró al chico, luego al caballo, que permanecía tranquilo y confiado bajo su mano, y volvió a mirar a Billy. Este joven que había visto lo que otros no veían, que había creído en la posibilidad de comprender en lugar de condenar, que representaba todo lo que Silas hubiera deseado ser a su edad. No pasa nada, dijo Silas, y descubrió que podía sonreír a pesar de la confusión que sentía en su pecho. Tienes razón, Diablo está listo, vamos a montarlo. Porque esa era la otra verdad, la que acompañaba a la culpa. No se podía deshacer el pasado, no se podían borrar las consecuencias de las decisiones tomadas, pero se podía elegir en el momento presente actuar de otra manera, escuchar en lugar de rechazar, comprender en lugar de condenar, dar una segunda oportunidad a alguien, ya fuera un caballo o un ser humano, que había sido juzgado sin ser realmente visto. Cyrus Webb observó cómo Silas ayudaba a Billy a montar en la silla. Observó cómo el chico que había sido descartado como un simple mozo de cuadra guiaba con creciente confianza por el corral al caballo que había sido condenado como irrecuperable. Y Cyrus se encontró pensando en su propio papel en esta historia, en lo rápido que había renunciado al animal, en lo ansioso que había estado por recurrir a la ejecución en lugar de a la investigación. Todos tenían sangre en las manos. Se dio cuenta de que la diferencia estaba en lo que decidían hacer con ese conocimiento. Mientras el sol de la tarde alargaba las sombras por todo el rancho, los tres hombres trabajaban juntos, enseñando, aprendiendo, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos rotos de lo que había sido antes. No era la redención, no exactamente, pero era un comienzo. La noticia de la transformación de Diablo se había extendido más allá de Dust Creek, llevada por viajeros y comerciantes a los pueblos y asentamientos vecinos. La historia había cobrado vida propia. El caballo asesino, que resultó ser ciego y miedoso. El misterioso vagabundo, que había visto lo que nadie más podía ver. El joven mozo de cuadra cuyas observaciones habían resultado acertadas. Era el tipo de historia que a la gente le gustaba contar, especialmente en un territorio donde las buenas noticias solían ser escasas. 2 semanas después de la visita de Garrett,
Llegó una carta al rancho Webb desde Fort Bridger. El coronel Marcus Henshaw, comandante del fuerte, había oído hablar del caballo y de los inusuales métodos de entrenamiento que se habían empleado. Estaba interesado en ver una demostración. Más aún, estaba interesado en discutir un posible contrato para que Cyrus Webb suministrara caballos de caballería utilizando estas nuevas técnicas de entrenamiento basadas en el entendimiento. Podría ser mucho dinero, le dijo Webb a Silas, agitando la carta. El ejército siempre está buscando mejores formas de entrenar a los caballos. Si podemos demostrarles que comprender las limitaciones de los animales y trabajar con ellos en lugar de contra ellos produce mejores resultados, es posible que estén dispuestos a pagar precios más altos por los caballos entrenados con estos métodos. Silas sintió la familiar opresión en el pecho al mencionar el ejército, pero la apartó de su mente. ¿Cuándo quiere el coronel la demostración? Propone visitarnos dentro de 2 semanas. Traiga a algunos de sus oficiales, tal vez a otros ganaderos que abastecen al fuerte, para que sea una demostración adecuada. El entusiasmo de Webb era palpable. Esto podría cambiarlo todo para el rancho, para toda la ciudad en realidad. Podríamos llegar a ser conocidos como el lugar que revolucionó el entrenamiento de caballos. Billy, que había estado escuchando desde la puerta, intervino. Señor Thorne, ¿cree que Diablo está preparado para eso? Está rodeado de mucha gente, especialmente de militares. Era una buena pregunta, que demostraba la creciente comprensión del chico sobre los caballos y sus necesidades. Silas lo consideró cuidadosamente. Ha avanzado mucho, dijo Silas. Pero tienes razón en preocuparte. Una demostración con una multitud mirando, soldados uniformados que podrían desencadenar viejos miedos. Tendremos que prepararlo con cuidado. Durante los días siguientes, Silas puso en marcha un programa sistemático de desensibilización. Hizo que Billy y algunos de los peones del rancho se vistieran con ropa parecida a los uniformes de la caballería, camisas azules y pantalones oscuros. Les pidió que caminaran alrededor del corral mientras él trabajaba con Diablo, para que el caballo se acostumbrara a ver esos colores y formas sin asociarlos con el trauma. Al principio, el caballo mostró ansiedad, tensando el cuerpo y acelerando la respiración, pero con la anteojera personalizada protegiendo su lado ciego y con la tranquila presencia de Silas tranquilizándolo, Diablo aprendió gradualmente que esas figuras vestidas de azul no eran una amenaza. Fue un trabajo lento que requirió paciencia y repetición, pero Silas había aprendido hacía mucho tiempo que el mejor entrenamiento no podía apresurarse. Martha Keene se había encargado de organizar la logística de la demostración, coordinó con el fuerte el calendario, dispuso provisiones adicionales para alimentar a la delegación visitante e incluso convenció a varias mujeres del pueblo para que prepararan una comida que se serviría después de la demostración. Su eficiencia y capacidad de organización impresionaron a todos, incluido Silas. Podrías haber dirigido una campaña militar, le dijo una noche mientras ella revisaba sus listas de tareas y suministros. He dirigido una pensión durante 15 años, respondió ella con una leve sonrisa. Eso requiere muchas de las mismas habilidades: logística, gestión de suministros, manejo de personalidades difíciles. La principal diferencia es que no tengo que disparar a nadie. A medida que se acercaba la fecha de la demostración, Silas se encontró lidiando con emociones que creía enterradas desde hacía mucho tiempo. La perspectiva de volver a enfrentarse a oficiales del ejército, de estar en ese mundo, aunque fuera de forma tangencial, le trajo recuerdos que había trabajado duro para reprimir. Empezó a tener de nuevo esos sueños, fragmentos de campañas, rostros de hombres a los que había comandado, el sonido de los disparos resonando en los valles del desierto. Una noche, incapaz de dormir, salió al corral donde estaba Diablo. El caballo se acercó a la valla cuando oyó los pasos de Silas y relinchó suavemente a modo de saludo. Silas se quedó de pie en la oscuridad, acariciando el cuello del caballo con la mano, y se encontró expresando en voz alta los pensamientos que le atormentaban. «Yo fui parte de lo que te hizo daño», dijo en voz baja. «Hace tantos años di órdenes que destruyeron tu vida, y ni siquiera lo sabía. No me importaba lo suficiente como para saberlo. Tú eras solo un caballo entre muchos, una pequeña consecuencia de una estrategia mayor». Diablo permaneció en silencio, con su aliento cálido en el aire fresco de la noche. Las estrellas sobre su cabeza brillaban, como siempre en las tierras altas del desierto,
y en algún lugar a lo lejos, un coyote aullaba. No puedo deshacer lo que se hizo, continuó Silas. No puedo devolverte esos años de miedo y confusión, pero tal vez pueda asegurarme de que lo que les mostremos a estos oficiales la semana que viene realmente cambie algo. Tal vez pueda convencerlos de que hay una manera mejor, de que la comprensión siempre vence a la fuerza. El caballo inclinó la cabeza sobre la cerca y Silas apoyó la frente contra su ancha nariz, consolándose con la simple presencia de este animal al que había ayudado a salvar. El doctor Henley lo encontró allí una hora más tarde. El viejo médico había estado haciendo su ronda vespertina y había visto la figura junto al corral. ¿No puedes dormir?, preguntó Doc, acercándose a Silas. Pienso demasiado, eso es lo que pasa. Doc se quedó callado un momento y luego dijo, Martha me ha hablado de la carta de Fort Bridger. Los oficiales del ejército vienen a observar. Eso debe traerte recuerdos, algunos que preferiría no recordar. El pasado tiene una forma de encontrarnos, ¿no? No importa lo lejos que huyamos, dijo Doc limpiándose las gafas, un gesto habitual. Fui cirujano de campaña durante la guerra. Vi cosas que todavía me persiguen algunas noches. Todos esos jóvenes, chicos, destrozados por balas y bayonetas. Salvé a algunos, perdí a muchos más. Durante mucho tiempo no pude perdonarme por los que perdí. Silas lo miró con una nueva comprensión. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que la culpa era solo otra forma de orgullo. Estaba asumiendo que tenía más control sobre los resultados de lo que realmente tenía. La guerra es caos. La medicina es imperfecta. Hacemos lo mejor que podemos con los conocimientos que tenemos en ese momento. Y aceptamos que lo mejor que podemos hacer no siempre es suficiente. Se volvió a poner las gafas. Eso no significa que no llevemos la carga. Solo significa que aprendemos a llevarla sin dejar que nos aplaste. Permanecieron juntos en la oscuridad. Dos hombres que habían visto demasiado y que intentaban construir algo mejor a partir de las ruinas de sus remordimientos. La semana anterior a la demostración trajo consigo una gran actividad. Billy trabajó en la creación de una segunda novia personalizada como respaldo, ya que su trabajo con el cuero había mejorado significativamente con la práctica. Cyrus Webb reforzó y pintó las barandillas del corral, ya que quería que todo tuviera un aspecto profesional. Martha coordinó los preparativos de la comida con una precisión que habría impresionado a un intendente. Y Silas entrenó. Trabajó con Diablo todos los días, a veces durante horas seguidas, perfeccionando la comunicación entre ellos hasta que se volvió casi telepática. Le enseñó al caballo a responder al más leve toque de la lluvia o de la pierna para pasar del paso al trote y al galope con señales apenas perceptibles. Practicó montar y desmontar por ambos lados, demostrando que el caballo se sentía cómodo con el acercamiento desde cualquier dirección, siempre y cuando su lado ciego estuviera debidamente protegido. El sheriff Brennan salió a ver una de las sesiones de entrenamiento y después apartó a Silas a un lado. He hecho algunas averiguaciones, dijo Brennan, preguntando por los oficiales de caballería llamados Thorne. Encontré información interesante sobre un capitán llamado Silas Thorne que sirvió con distinción en las campañas apaches, pero que renunció a su cargo hace 7 años tras la muerte de su esposa. El hombre tenía fama de ser un brillante estratega, pero cargaba con la culpa de una emboscada en la que murieron algunos de sus hombres. Silas no dijo nada, esperando. No te pido que lo confirmes ni que lo niegues, continuó Brennan. Solo digo que, sea lo que te pesa, sea lo que te trajo a Dust Creek, aquí has hecho un buen trabajo. ¿Eso cuenta para algo? ¿Cuenta lo suficiente?, preguntó Silas en voz baja. Quizás sí, quizá no, pero es más de lo que la mayoría de los hombres consiguen. Brennan se tocó el sombrero y se alejó, dejando a Silas reflexionando sobre sus palabras. La noche antes de la demostración, el rancho acogió una pequeña reunión con el grupo principal de personas que habían participado en la transformación de Diablo. Martha trajo comida. El doctor Henley trajo whisky, que según él era para fines medicinales. Billy trajo el viejo violín de su padre y tocó algunas melodías, sin mucha práctica, pero con mucho sentimiento. Cyrus Webb, que había pagado la mayor parte de todo esto y era quien más tenía que ganar o perder con la exhibición del día siguiente, levantó su copa para brindar. Por las segundas oportunidades dijo, para los caballos y para los hombres. Brindaron por eso y en el silencio que siguió, Silas sintió que algo cambiaba dentro de él.
No era la absolución, no era tan ingenuo como para creer que su culpa pudiera borrarse tan fácilmente. Pero tal vez fuera el comienzo de la aceptación, el primer paso para creer que un hombre podía definirse por algo más que sus peores momentos. Mañana llegarían los oficiales de Fort Bridger. Mañana se pondría a prueba si todo este trabajo, toda esta esperanza, podía traducirse en algo más grande que la transformación de un caballo. Mañana se determinaría si la comprensión y la paciencia podían competir con la brutal eficacia de la fuerza y el miedo. Pero esa noche, rodeado de personas que se habían convertido en algo parecido a una familia, viendo a Billy tocar el violín de su padre mientras Martha sonreía y Doc marcaba el ritmo con el pie, Cyrus se permitió tener esperanza. Silas Thorne sintió algo que no había sentido en 7 años. Sintió que tal vez, solo tal vez, podría perdonarse lo suficiente como para seguir adelante. El coronel Marcus Henshaw llegó precisamente a las 9:00 de una mañana tan clara que se podían ver las montañas a 80 kilómetros de distancia. Vino con un séquito, 3 oficiales subalternos, 2 contratistas civiles que suministraban caballos al fuerte y un sargento que había pasado 20 años domando caballos de caballería a la manera tradicional. Montaban caballos militares, sus uniformes azules estaban impecables a pesar del polvo del viaje, y su porte tenía el sello inconfundible de los soldados de carrera. Silas se quedó cerca del corral, observándolos acercarse, y sintió cómo el pasado y el presente chocaban. Él había llevado ese mismo uniforme una vez, había montado a caballo con esa misma postura rígida, había creído en la justicia de la eficiencia militar. Ahora, vestido de civil, con polvo en las botas y canas en el pelo, sentía la distancia entre quién había sido y en quién se había convertido. El coronel desmontó y se acercó a Cyrus Webb con la mano extendida. Henao tenía unos 50 años. Era delgado y curtido, con unos agudos ojos grises que no se les escapaba nada. Tenía el aspecto de un hombre que había pasado su vida al servicio y llevaba ese servicio como una segunda piel. Señor Webb, es un placer conocerle. Su carta me intrigó considerablemente. Colonel Henshaw, bienvenido. Este es Silas Thorne, el hombre que ha hecho el trabajo real con el caballo. Henshaw dirigió esos ojos agudos hacia Silas y por un momento algo brilló en su expresión, tal vez reconocimiento o curiosidad. Le tendió la mano y Silas se la estrechó, notando el firme apretón y la mirada evaluadora. Señor Thorne, llevo 30 años en la caballería y nunca he oído hablar de nadie que haya domado a un caballo asesino con nada más que paciencia y una brida personalizada. Soy escéptico, pero estoy dispuesto a dejarme convencer. El escepticismo es justo, respondió Silas. Pero el caballo nunca fue un asesino. Estaba asustado y era incomprendido. Hay una diferencia. Se había reunido una multitud. La mayor parte de Dust Creek había acudido a ver, junto con ganaderos de fincas vecinas que habían oído hablar de la demostración. El sheriff Brennan mantenía el orden, alejando a la gente del corral, pero permitiéndoles ver con claridad. Martha y las otras mujeres habían preparado mesas con refrescos, y todo había adquirido el ambiente de una feria del condado. Billy llevó a Diablo desde su establo hasta el corral. El caballo llevaba su brida personalizada, con el cuero reluciente por el aceite fresco, y el anteojillo encajaba perfectamente sobre su ojo dañado. Se movía con tranquila confianza, con la cabeza baja y relajada, siguiendo a Billy con la confianza de un animal que finalmente había aprendido que los humanos podían significar seguridad en lugar de amenaza. Los militares observaban con interés. El viejo sargento, un hombre llamado Collins, de rasgos curtidos y ojos escépticos, negó con la cabeza. «Ese es Diablo», dijo Collins. «He oído hablar de él. He oído que rompió más huesos que ningún otro caballo en 3 territorios. Ahora no parece gran cosa. Eso es porque ya no está aterrorizado», dijo Billy, con una voz joven que transmitía una autoridad inesperada. Estaba ciego de un ojo. Nadie lo sabía. Por eso, todos los que intentaban trabajar con él se acercaban por su lado ciego. No podía verlos venir, así que entraba en pánico. Collins estudió al caballo con más atención. «¿Ciego, dices? ¿Y ese artilugio en la cabeza que le tapa el ojo malo?» «Sí, señor». Una vez que dejó de preocuparse por amenazas que no podía ver, se convirtió exactamente en lo que ves ahora. Tranquilo, entrenable, receptivo. El coronel Henshaw se acercó a la valla del corral,
con la mirada moviéndose entre el caballo y Silas. Me gustaría verlo trabajar, no solo caminar por el corral. Quiero ver cómo maneja el estrés, los movimientos inesperados, el tipo de situaciones a las que se enfrentaría un caballo de caballería. Por eso estamos aquí, dijo Silas. Entró en el corral y Diablo inmediatamente giró la cabeza para seguir el movimiento, con su único ojo bueno brillante y alerta, pero sin mostrar miedo. Silas se acercó por el lado derecho como siempre, y el caballo relinchó suavemente en señal de saludo. La transformación del animal aterrorizado y agresivo de hacía 3 semanas era tan completa que parecía casi milagrosa. Silas se subió a la silla con un movimiento suave, colocando su peso con cuidado. Diablo se mantuvo firme, con las orejas hacia adelante, esperando instrucciones. Silas tomó las riendas y comenzó. Empezó con lo básico: paso, trote, galope, demostrando la capacidad de respuesta del caballo a señales sutiles. Luego pasó a maniobras más complejas: ochos al galope, cambios de pie al vuelo, retroceder en línea recta. Diablo lo hizo a la perfección, moviendo su poderoso cuerpo con gracia y precisión. Su lado ciego ya no era motivo de pánico, sino simplemente un hecho de su existencia, controlado y adaptado. Los militares observaban en silencio. Incluso el escéptico sargento Collins no tenía nada que decir. Entonces Silas hizo algo que dejó a la multitud sin aliento. Desmontó mientras Diablo seguía moviéndose al trote. Saltó al suelo corriendo. Sprintó hacia el lado izquierdo del caballo, el lado ciego, y volvió a montar en la silla desde esa dirección. Diablo no rompió el paso, no entró en pánico. Simplemente continuó su suave trote alrededor del corral. Fue una demostración dramática de confianza y entrenamiento, y tuvo exactamente el efecto que Silas había pretendido. El mensaje era claro. Este caballo no era peligroso. Este caballo era excepcional, y con la comprensión y el equipo adecuados, podía ser lo que siempre había estado destinado a ser. El coronel Henshaw le indicó a Silas que detuviera al caballo. Silas lo hizo, y Diablo se quedó quieto en el centro del corral, con los costados apenas agitados a pesar del ejercicio, y los ojos tranquilos y brillantes. Notable, dijo Henshaw, y había verdadera admiración en su voz. Pero necesito ver cómo se maneja en el caos. Sargento Collins, si es tan amable. Collins asintió y hizo un gesto a los 2 oficiales subalternos. Estos sacaron objetos de sus alforjas, trozos de lona que podían agitarse, un sonajero de madera que hacía un ruido agudo, incluso una corneta. El viejo sargento sabía por experiencia que los caballos de caballería tenían que soportar las condiciones del campo de batalla, los disparos, los gritos, los movimientos bruscos, el caos por todas partes. ¿Me permite?, preguntó Collins, sosteniendo los objetos. Silas sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la voz firme. Adelante, pero acérquese por su lado derecho, donde pueda verle. Hágale saber lo que va a pasar. Collins entró en el corral y se acercó a la derecha de Diablo, moviéndose lentamente y hablando en voz baja. Le mostró cada objeto al caballo, dejándole que lo oliera y lo viera. Luego, con Silas aún montado, comenzó las pruebas. Primero agitó la lona, produciendo un sonido seco y agudo que hizo saltar a varios caballos atados cerca. Las orejas de Diablo se movieron hacia atrás, y Silas sintió que los músculos del caballo se tensaban, pero el animal se mantuvo firme. Silas le acarició el cuello, murmurándole palabras de tranquilidad, y al cabo de un momento, Diablo se relajó. A continuación, Collins sacudió el instrumento de madera que producía ruido. El estridente chasquido era intencionadamente discordante. Diablo bailó de lado, pero no salió corriendo, no entró en pánico. Silas le dejó moverse, le dio espacio para procesar el sonido y luego le llevó suavemente de vuelta al centro. Por último, Collins levantó la corneta y tocó una llamada de caballería a la carga. Las agudas notas metálicas atravesaron el aire de la mañana, y por un momento, Silas sintió que Diablo se tensaba debajo de él, con todos los músculos contraídos. El caballo recordaba algo en ese sonido, alguna asociación profunda con el caos y el miedo de su pasado. Pero Silas se sentó profundamente en la silla, con las manos firmes en la montura, su peso y su presencia transmitiendo seguridad. Y después de 3 latidos atronadores, Diablo se calmó. La multitud estalló en aplausos. Incluso los militares quedaron impresionados, aunque intentaron mantener su actitud profesional.
El coronel Henshaw saltó la valla y se acercó directamente a Diablo, esta vez por el lado derecho del caballo. Estudió la brida personalizada, examinando cómo estaba fijada la anteojera y cómo se ajustaba al ojo marcado por la cicatriz. Es ingenioso, dijo. Sencillo, pero ingenioso. ¿Cuántos caballos del ejército podrían beneficiarse de algo similar? ¿A cuántos animales hemos descartado como indomables cuando el verdadero problema era una deficiencia física que nunca diagnosticamos? Se volvió hacia Silas. El ejército necesita mejores entrenadores de caballos, señor Thorne. Hombres que piensen como usted, que busquen las razones en lugar de limitarse a intentar doblegar la voluntad de un animal. Me gustaría ofrecerle un puesto como contratista civil. Viajaría a varios puestos, evaluaría los caballos problemáticos y entrenaría a nuestros sargentos en estos métodos. La paga sería generosa. Por un momento Silas se sintió tentado. Era una oportunidad para marcar una diferencia real, para cambiar la forma en que el ejército trataba a los caballos, para evitar que otros animales sufrieran como había sufrido Diablo. Pero también era un regreso a ese mundo, a la estructura, la jerarquía y el peso del mando del que había huido. Me siento honrado, coronel, dijo Silas con cautela. Pero no soy el hombre adecuado para ese trabajo. Solo soy un vagabundo que por casualidad escuchó las observaciones de un mozo de cuadra. Los agudos ojos de Henshaw lo estudiaron. Creo que eres más que eso, pero no te presionaré. Se volvió hacia Billy. ¿Y tú, hijo? Tú hiciste la brida. Tú fuiste el primero en notar los patrones de comportamiento del caballo. ¿Te interesaría ese trabajo? Billy abrió mucho los ojos. Yo, pero solo quiero decir, no tengo formación. Eres observador, Henshaw. Eres paciente. Te preocupas por los animales. Eso es más valioso que la formación formal. Podría conseguirte un puesto de aprendiz en Fort Bridger. Aprenderías de nuestros mejores jinetes y luego viajarías a otros puestos para enseñar lo que has aprendido aquí. El chico miró a Silas, con incertidumbre y esperanza en su joven rostro. Es una buena oportunidad, dijo Silas con delicadeza. Tu padre estaría orgulloso. Billy enderezó los hombros. Sí, señor coronel, sería un honor aceptarlo. Henshaw asintió con satisfacción. Buen hombre. Se volvió hacia Cyrus Webb. Y usted, señor Webb, estoy dispuesto a ofrecerle un contrato por 20 caballos al año entrenados con estos métodos. Cada caballo deberá superar pruebas similares a las que acabamos de presenciar. El precio por caballo será el doble de nuestra tarifa estándar. Webb intentó mantener la compostura, pero no pudo ocultar su euforia. «Es más que generoso, coronel». «Es práctico», corrigió Henshaw. Un caballo bien entrenado vale el doble que uno apenas domado. Y un caballo entrenado con comprensión, en lugar de fuerza, servirá durante más tiempo y mejor. Esta demostración me ha convencido de ello. Mientras los militares comenzaban a discutir los contratos y la logística con Webb, mientras Billy se erguía con su nuevo propósito, mientras la multitud se dispersaba con comentarios emocionados sobre lo que habían presenciado, Silas desmontó y se quedó en silencio junto a Diablo. Apoyó la frente contra el cuello del caballo y se permitió un momento de simple gratitud. 3 meses después de la demostración, Silas se encontraba junto a la valla del corral, a la luz de la madrugada, observando a Diablo pastar tranquilamente en el prado. El caballo había sido trasladado del corral reforzado a un campo abierto, confiando ahora en que volvería cuando se le llamara, seguro de su lugar y su propósito. Su pelaje negro brillaba bajo el sol otoñal, y la brida personalizada que le había devuelto la vida colgaba de una clavija en el granero, ya innecesaria para el simple pastoreo, pero lista para cuando el trabajo lo requiriera. La transformación de Dust Creek había sido tan espectacular como la del caballo. Billy se había marchado a Fort Bridger hacía 2 meses, y sus cartas llegaban cada semana, llenas de entusiasmo por los caballos con los que trabajaba y los métodos que enseñaba a los escépticos sargentos de caballería. El rancho de Cyrus Webb se había dado a conocer en todo el territorio como un lugar donde se entrenaba a los caballos con paciencia y comprensión, y los ganaderos acudían desde 3 estados para aprender las técnicas. El contrato con el ejército había traído prosperidad no solo a Webb, sino a toda la ciudad, ya que los proveedores y artesanos se beneficiaron del aumento del negocio y Silas finalmente dejó de huir. Había aceptado un puesto permanente en el rancho, no como empleado, sino como socio en la operación de entrenamiento.
Webb había insistido en reconocer que los métodos y la filosofía que Silas aportaba eran tan valiosos como cualquier inversión financiera. La pequeña habitación del barracón había sido sustituida por una modesta pero cómoda casita en la propiedad, y por primera vez en 7 años, Silas tenía un lugar al que podía llamar hogar. Martha Keene subía por el camino con una cesta en el brazo que contenía su desayuno, una cortesía que le ofrecía a pesar de sus protestas de que era capaz de cocinar por sí mismo. Se había convertido en una constante en su vida, con su sabiduría práctica y su humor gentil, un bálsamo para su espíritu, herido durante tanto tiempo. No habían hablado del futuro, no habían puesto nombre a lo que estaba creciendo entre ellos, pero ambos entendían que algunas cosas no necesitaban palabras. «Te has levantado temprano otra vez», dijo ella, dejando la cesta sobre la valla. «Ahora sigues el horario de los ganaderos. Viejas costumbres. El ejército te entrena para levantarte antes del amanecer». «El ejército», repitió ella. «Ahora hablas más de ello. Eso es un progreso». Él sonrió levemente. «El doctor Henley dice, hablar de las cosas les quita el poder que tienen sobre ti». «El doctor Henley es un hombre sabio». Ella se quedó a su lado, mirando a los caballos que pastaban. «Ayer recibí una carta de Billy. Me pidió que te diera las gracias de nuevo por creer en él. Él hizo el trabajo. Yo solo escuché. Eso es más de lo que hace la mayoría de la gente». Ella se quedó callada un momento. «El coronel Henshaw también me escribió. Me preguntó si creía que podrías reconsiderar su oferta de no viajar a diferentes destinos, sino establecer una escuela de entrenamiento aquí en Dust Creek, financiada por el ejército. Un lugar donde tanto los caballos como los cuidadores pudieran aprender mejores métodos». Silas sintió que algo se le encogía en el pecho, pero no era el viejo pánico, era algo más parecido a una posibilidad. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que era tu decisión. Pero también le dije que creía que quizá estabas listo para dejar de verte como un hombre que huye de su pasado y empezar a verte como un hombre que construye un futuro». Se volvió para mirarla de lleno. Esta mujer que le había ofrecido una habitación cuando era un desconocido, que lo había defendido cuando se metió en peligro, que se había convertido, de forma silenciosa y constante, en algo esencial en su vida cotidiana. Y si ese futuro implica algo más que caballos, su sonrisa era amable. Entonces yo diría, ya era hora de que te dieras cuenta. Se quedaron juntos bajo la luz de la mañana, sin tocarse, pero conectados por algo más profundo que el contacto físico, y Silas sintió que el último peso que había estado cargando comenzaba a levantarse. Más tarde ese día, recibió su propia carta, no del ejército, sino de Filadelfia. La letra le resultaba familiar a pesar de los años, y sus manos temblaban ligeramente mientras la abría. Su hijo, ahora de 15 años, le había escrito para decirle que había oído al coronel Henshaw hablar de lo que su padre había estado haciendo en el territorio de Arizona. La carta era breve y cuidadosamente formal, las palabras de un joven que intentaba salvar una distancia que no estaba seguro de poder salvar, pero terminaba con una petición. Si podía visitarlo durante el verano para ver los caballos y tal vez hablar. Silas leyó la carta 3 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en la caja de madera donde guardaba sus pocas y preciadas posesiones, junto a la fotografía tintada y el libro de ensayos de Emerson, añadiéndola a la colección de cosas que le importaban. Esa noche montó a Diablo hasta el mirador, donde la tierra se desprendía en el valle y la distancia, y donde un hombre podía ver kilómetros en todas direcciones. El caballo se movía con facilidad y confianza, devorando terreno con sus poderosas zancadas, respirando profunda y uniformemente. Cuando llegaron al punto más alto, Silas desmontó y se quedó mirando la tierra que se extendía ante ellos, dura y hermosa, implacable y llena de promesas. Había llegado a Dust Creek con nada más que una alforja gastada y toda una vida de remordimientos. No buscaba la redención, no creía que fuera posible, pero había encontrado algo mejor que la redención. Había encontrado un propósito, había encontrado una comunidad, había descubierto que incluso los peores errores no tenían por qué definir el resto de la vida de un hombre, siempre y cuando estuviera dispuesto a escuchar, a aprender, a elegir de forma diferente cuando se le presentara la oportunidad. Diablo estaba a su lado, el caballo al que habían llamado Diablo, pero que solo estaba asustado.
El caballo que había sido condenado, pero que merecía comprensión. Se habían salvado mutuamente. En realidad, el hombre que huía de su pasado y el caballo atrapado por el miedo. Juntos habían demostrado que la paciencia era más fuerte que la fuerza, que la comprensión era más poderosa que la condena, que todas las criaturas merecían ser vistas tal y como eran antes de ser juzgadas. El sol se ponía, pintando el cielo occidental con tonos dorados y ámbar. El día siguiente traería nuevos caballos que entrenar, nuevas personas a las que enseñar, una carta que escribir a su hijo y tal vez una conversación con Martha sobre el futuro y las posibilidades. Pero por el momento, Silas se limitó a quedarse en el mirador con el caballo que le había enseñado que las segundas oportunidades eran reales, que la transformación era posible y que incluso las cosas más rotas podían volver a recomponerse con suficiente paciencia, comprensión y gracia. A veces condenamos lo que no entendemos, pero cuando nos tomamos el tiempo para ver de verdad, para escuchar de verdad, descubrimos que lo que temíamos solo estaba pidiendo ayuda. Y al responder a esa llamada, a menudo descubrimos que nos salvamos a nosotros mismos, tanto como salvamos lo que buscábamos rescatar. La verdad había dejado al pueblo sin palabras, pero la verdad también los había puesto a todos